su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor les bendiga una vez más a toda la audiencia que por la gracia de Dios todos los días se conecta con el cielo a través de estos medios de comunicación como son la televisión y la radio y el internet. Nos da mucho gusto iniciar una semana más con ustedes estudiando la Biblia. Hoy tengo el privilegio de que me acompañe la hermana Marta Orozco. Bienvenida y buenos días. Gracias, pastor. Buenos días. Pues hermana Marta, usted ya es familia nuestra. Gracias. Ya prácticamente la audiencia la conoce, tanto pues a nivel de esta área de Texas como también a nivel internacional. Y quiero agradecerle todo lo que hace por la obra de Dios, por ser parte de este ministerio. Yo estoy seguro que lo hace con amor y Dios sin duda ya la ha recompensado y la seguirá recompensando. Así es, pastor. Pues, ¿qué le parece si hace una oración para empezar? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias por el privilegio que nos da de ser parte de este ministerio, de ser parte de esta verdad. Y le pedimos, Señor, que cada uno de los oyentes, al escuchar la lección de este día, no nos escuchen a nosotros, sino escuchen a usted, Señor, en sus corazones. Usted sabe lo que necesitan en este momento. Le pedimos que nos redarguya con su Espíritu Santo en las cosas que hemos de hablar en esta lección. Amén. Hacemos esto para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy vamos a estudiar ¿en quién debe confiar el remanente? Bajo el título Confianza Activa, que es la lección para esta semana, nosotros miraremos dónde radica el éxito del pueblo de Dios. ¿No es cierto, hermana Marta? Así es, pastor. Fíjese que en el Jueces, capítulo 8, versículo 23, ahí nos da un versículo muy fuerte y muy exacto en la lección que estamos estudiando en esta mañana. Y en Jueces 8:23 nos dice la palabra del Señor: mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová será vuestro Señor. Como Él nos invita a que no enfoquemos la vista en el ser humano. Él era un hombre que el Señor había escogido, claro que lo había escogido, con una misión muy especial, pero aún Él no se daba la gloria para sí mismo, sino que siempre quería llevar esa atención, esa gloria directamente al Señor. Y esta lección nos va a abrir la importancia de fijar los ojos en Jesucristo. Amén. Una tendencia, hermanos, de nosotros los seres humanos es a confiar en el hombre, como decía la hermana Marta. Pero Gedeón está diciéndonos aquí, miren, el que tiene que señorear sobre ustedes o el que tiene que ser el rey de esta nación es solo Jehová. Es que, hermanos, estaban tan agradecidos con Gedeón que, siendo instrumento de Dios, pues había hecho esa gran labor de libertarlos, que le propusieron prácticamente hacer de él una monarquía hereditaria, pues le dijeron que señoreara a él, es decir, sé tú nuestro rey, y después de ti, que sean también tus hijos. Cualquiera, hermanos, hubiera, digámoslo así, aceptado tal propuesta, pues estamos hablando de una monarquía hereditaria, pero esto implicaba poner la confianza en el hombre. Y Gedeón entonces les dice, no, quien va a señorear sobre ustedes es Jehová. En Él tiene que estar vuestra confianza. Por eso la lección se llama confianza activa. Y el don profético, hermana Marta, tiene aquí algo especial en relación con esto de la confianza. Sí, hay un libro, pastor, que está solamente en inglés, pero aquí lo tenemos traducido al español, Sermons and Talks, en tomo número 2, en la página 178. Y está corto, pero está muy excepcional y va acompañado con el versículo. Y dice, cuando sea severamente probado, no deposite su confianza en el brazo de la carne, sino en el Dios vivo.
Tenga fe en aquel que está a su lado, listo para decirle qué pasos tomar en tiempos de perplejidad y prueba. Él lo ha indicado. Como aún el espíritu de profecía nos indica, así como en Jueces, como Gedeón comprendió que la atención solamente tiene que ser al Señor, y aquí como nos dice el espíritu de profecía, que cuando seamos severamente probados, cuando estamos severamente probados, siempre queremos buscar una ayuda, y a veces nosotros humanamente queremos buscar la ayuda de alguien audible que podemos escuchar, alguien visual que podemos ver. Pero aquí nos invita tanto Gedeón en Jueces como el espíritu de profecía, que la única persona que debemos de buscar cuando estamos severamente probados es solamente Jesucristo. Y pastor, Jesús nos dejó ese ejemplo. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿Él estaba siendo severamente probado? Claro que sí. Así es. Pero en las Escrituras, ¿dónde lee usted que Jesús buscó a otro ser humano para un consejo? Sino que dice en el libro de Juan 17 que Él buscaba al Señor, a su Padre, y solamente el Padre era su guía en la necesidad, en la severa prueba que estaba pasando aquí en la tierra. Y cómo Jesús aún en eso nos deja a nosotros un ejemplo. Amén, así es. Algo que me gusta de esta nota que usted ha leído es esto que dice, tenga fe en aquel que está a su lado, listo para decirle qué pasos tomar en tiempos de perplejidad y prueba. Me gusta porque dice, tenga fe en aquel que está a su lado. ¿Y quién es? Es Jesús. Miren, cuando Gedeón fue comisionado para aquella misión que Dios le estaba encomendando, Dios a partir de ese momento, hermanos, lo vemos que siempre está a su lado, indicándole los pasos que tiene que tomar. Sin duda, Gedeón sintió perplejidad, se sintió probado, pero el Señor estaba con él, a su lado, listo para decirle qué pasos tomar. Es por eso que nosotros lo vemos aquí, indicándole al pueblo en quiénes que ellos tienen que depositar su confianza, no en él como un instrumento humano, sino solamente en Dios, como Jesús lo hacía, solamente en su Padre. Es importante tomar en cuenta el comentario de la hermana Marta en esta mañana, en el sentido de que no vemos por ningún lado a Jesús pidiéndole consejos a ningún ser humano, depositando la confianza en ningún ser humano, sino solamente depositándola en su Padre. Pero hermana Marta, ¿desde cuándo fue que Gedeón aprendió a desarrollar esta confianza en Dios? Bueno, vamos a ir al libro de Jueces 7, a versículos 6 al 9, pastor. Y pastor, un poquito de comentario en lo que acababa usted también de decir. A veces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos saber cuando Dios está con nosotros? Porque hay veces personas que se oyen mencionar, yo no siento la presencia de Dios en mi vida. Yo no siento que la dirección del Señor. Y eso es cuando nosotros buscamos a Dios por medio de la palabra de Dios. Vamos a sentir la guía que nos va dando. Por eso la importancia de Gedeón, buscar al Señor. Pidámosle a Él sabiduría y Él nos va a ir mostrando el camino que debemos de tomar. Pero aquí en el libro de Jueces 7, 6 y 9 nos dice la palabra, fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente, cada uno a su lugar, y tomada provisión para el pueblo en sus manos, y sus bocinas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campo,
porque yo le he entregado en sus manos. Como el Señor pastor le dijo exactamente cómo iba a hacer una separación para ser un remanente, para ser un pueblo fiel. Pero aparte de eso, que el Señor le dio la dirección literalmente, que Gedeón podía escuchar la voz de Dios, también le dio la promesa que aunque estaba reduciendo ese número, el Señor ya le había dado la victoria y Gedeón le creó a Dios, le creó al Señor. Esto que está usted diciendo es importante porque aquí efectivamente es donde Gedeón desarrolla confianza. Hermanos, confianza activa viene siendo un sinónimo de fe. Y nosotros encontramos a Gedeón que justo cuando le va reduciendo el ejército, él va entendiendo de que la confianza no la tiene que poner en el hombre para obtener la victoria, solamente en Dios. Y me llama la atención el hecho de los recursos que le otorga. Si ustedes notan en lo que la hermana Marta ha leído, los recursos que le da son recursos que ayudan a desarrollar fe. Es interesante que no le dio fuerzas, hermanos, no le dio recursos, quisiera decirlo de otra manera, no le dio recursos para desarrollar fuerzas, sino que le dio recursos para aumentar su fe. Pues miren ustedes, tomada provisión para el pueblo en sus manos, dice, y tomada provisión para el pueblo en sus manos, y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Miren ustedes, como que si fueran juguetes, trompetas, en vez de armas. Estos son recursos para desarrollar fe, hermanos. Estos son recursos que lo único que pueden hacer es llevarlo a uno a confiar solamente en la palabra de Dios. Si ustedes notan, ¿cuántas veces ustedes, hermanos, han escuchado que la Biblia dice que la fe viene por el oír? Y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de que es creyendo en la palabra, estudiando la palabra, meditando en la palabra, cómo se desarrolla fe? Bueno, aquí tenemos nosotros a un hombre que no tiene recursos para aumentar sus fuerzas, pero sí tiene recursos para aumentar su fe. ¿Y los recursos cuáles son? Sencillamente la palabra. Porque la palabra le dice, levántate, desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos a los madianitas, al ejército enemigo. Miren ustedes, solo es la palabra. Solo es la palabra de Dios en la cual él tiene que confiar. Y solo son 300 hombres. Allá abajo hay más de 135,000 soldados, una coalición de varios lugares, amalecitas, madianitas y gente del oriente, dice la Biblia. Él solamente tiene la palabra y en esa palabra él confía. Por eso el don profético, me gusta lo que dice ahí la Signs of the Times, hermana, si lo quiere leer. Sí, mire, pastor, dice aquí el espíritu de profecía. No solo poseía el pequeño remanente, y aquí nos empieza a dar las características del pequeño remanente, coraje y dominio propio, sino que eran hombres de fe, no se habían contaminado con la idolatría. Como usted mencionó, la fe como una de las características, pero aquí también nos habla del coraje, o sea, del celo que tenían por la obra de Dios, y muy impresionante, dominio propio. Aquí nos habla, sabemos que el mensaje del Señor viene a ser la palabra de Dios, y aún el régimen pro salud, pastor, aquí lo estaban practicando estos hombres, teniendo temperancia, teniendo dominio propio, aún en todo detalle que estaban haciendo. Pero como la hermana White le dice, el pequeño remanente, 300 se quedaron. Y sabemos que en los últimos días el pueblo de Dios no va a ser constituido por mucha numeración. También va a ser un pequeño remanente, pero ese pequeño remanente que estará hasta los últimos días, y esperemos que seamos parte de ese pequeño remanente, tendrá las mismas características
que vemos en estos hombres de batalla. Vamos a tener coraje, o sea, celo por la obra de Dios. Vamos a tener dominio propio y vamos a tener fe en el Señor, de quién nos está dirigiendo. Amén. Es digno de destacar, hermanos, también aquí la confianza de estos 300 guerreros, porque ellos pudieron haber, al mirar que solo 300 quedaban y la orden de Dios era que se vaya el resto, ellos podrían haber también dicho, ¿sabes qué, Gedeón? Nosotros nos vamos también. Es una locura. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a ese enemigo de miles de soldados, solo nosotros contigo? Sin embargo, ellos también, hermanos, desarrollaron fe, desarrollaron confianza. Por eso la lección se llama confianza activa. ¿Cómo se activó la confianza en todos estos siervos del Señor? Esto es algo relevante y pues algo que también yo veo aquí, hermana, de que no solamente tenían esto de que ejercieron confianza en el Señor, sino que también ellos manifestaron un responsable estado de alerta. Porque en la manera de tomar agua, ¿qué le parece a usted en cuanto al estado de alerta que mostraron ellos ahí? Estaban listos para cualquier necesidad, pastor. Y usted estaba mencionando esa fe que tenían esos hombres en el estado de alerta que usted menciona. Y algo que debemos mirar en la lección es que ellos estaban mirando también la fe que Gedeón estaba ejerciendo. Y para los líderes de las iglesias, para los líderes de cualquier pueblo de Dios, como la importancia de la persona, o en este caso el pastor de cada líder de una iglesia, depende de Dios, pero también su pueblo del Señor que está siendo guiado por el pastor de esa iglesia, cómo esa tiene tanta influencia en los seguidores de Jesucristo, de llevarlos a la misma fe que él ha encontrado. Esos hombres tenían esta fe, tenían este valor, tenían este coraje, pero también la influencia de Gedeón tenía mucho que ver con ayudar a incrementar esa fe y llevarlos a los pies del Señor, que el Señor les iba a dar la victoria. Un reto para cada líder, para cada pastor que está siendo dirigido en la batalla, no una batalla de Gedeón con los midianitas, sino una batalla espiritual dentro del pueblo de Dios. Amigo radioyente, televidente, no sé si tú formes parte de una congregación relativamente pequeña. No sé si, es más, tu congregación la compone solo tu familia, porque has elegido hacer de tu hogar la iglesia. Amén. Y no vas a ningún lugar a congregarte. A lo mejor hayan razones de peso por las cuales no vas. Pero mira, quiero decirte que el Señor quiere que tú tengas una confianza profunda en Él, como llegaron Gedeón y los 300 a ejercerla. Quiero decirles, hermanos del pueblo remanente, o hermanos de la verdad presente, para ser del pueblo remanente se requiere una confianza plena en nuestro Dios. Se requiere también estar alertas. ¿Por qué fueron escogidos aquellos 300 para formar parte del remanente en los días de Gedeón? Porque mostraron que también tenían ese estado de vida que era vivir de una manera alerta. Sabían que el enemigo estaba cerca y por lo tanto no era de rodillas la forma de beber el agua, sino lamiéndola como el perro, indicando con eso de que no era seguro el momento como para deponer la espada, quitarme el escudo y luego arrodillarme y ponerme a beber agua completamente con las armas por allí descansando. Ellos sabían que no era el tiempo ese para actuar de una manera así tan acomodada. Y Dios observa quiénes son los que al final Él va a utilizar para que sea su remanente final. Y puedes ahora ya tú ir mirando si tú realmente tienes estas características de tener una confianza plena en Dios,
de tener este dominio propio del que habla la sierva del Señor y de tener este estado de alerta. Quiero decirte, amigo radioyente y televidente e internauta, quiero decirte que este no es el tiempo de que nosotros estemos bebiendo el agua de rodillas, en el sentido de llevar una vida espiritual acomodada, relajada. El enemigo está a las puertas. El pueblo que Dios quiere proveerse como su pueblo remanente final, el enemigo está buscando destruirlo. De manera que tú que has hecho un compromiso con la verdad presente, tú que has decidido hacer que estos principios de la verdad presente te santifiquen, tú que has tomado la decisión de proclamar esta verdad, hermano, hermana, mantente en un estado de alerta, como aquellos 300 que Dios le dio a Gedeón. Es decir, observa que el enemigo está por todos lados buscando destruirte. Yo siempre he pensado, hermana Marta, por ejemplo, la iglesia allá en Seattle, Washington, que es relativamente, digámoslo así, una iglesia pequeña. ¿Cuánto el enemigo querrá destruir esa iglesia? ¿Por qué? Porque sus miembros, en alguna manera, están queriendo llevar esta verdad presente de una manera aplicada a su vida. Y pienso en este ministerio que tenemos nosotros aquí, de Advenimiento TV, Radio Advenimiento. ¿Cuánto también tenemos enemigos que lo quieren destruir? Nosotros tenemos personas que con sus palabras hirientes, con sus críticas y con todo lo que dicen y quieren hacer para detener esto, nosotros sabemos que son pues los enemigos de este ministerio. Pero ¿cuánto nosotros necesitamos confiar en el Señor? Confiar de que esto Dios lo tiene aquí, levantado, y lo va a mantener levantado hasta donde Él quiera. ¿Cuánto necesitamos los que componemos la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles ser soldados como los de Gedeón? De estar plenamente confiados en el Señor, pero al mismo tiempo alertas, mis hermanos, alertas. Porque aquellos hombres de Gedeón mostraron un responsable estado de alerta. Pero ¿de qué manera, hermana Marta, ya en una forma espiritual, de qué manera es que nosotros ahora debemos también estar en un estado de alerta, según lo que está revelado aquí en el don de profecía? Bueno, pastor, aquí sigue la lectura diciendo y nos va revelando esa pregunta que usted está haciendo. Dice, de igual modo, como usted hace la pregunta, el Señor está dispuesto a obrar mediante los esfuerzos humanos ahora y llevar a cabo grandes cosas a través de débiles instrumentos. Pastor, hay tantas cosas que están atacando la iglesia, como tal vez la música es una de las guerras que el pueblo de Dios tiene que estar peleando. Ha entrado un tipo de música en la mayoría del pueblo del Señor que no está agradando al Señor. Ahora vemos algunas ordenancias que se han ordenado las mujeres como pastoras. Es una guerra espiritual que se está peleando dentro del pueblo de Dios. Pero vemos también algunas doctrinas que están siendo combatidas o están siendo debilitadas en los miembros por la razón de que no estamos mirando a Jesús, no estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos estudiando el espíritu de profecía. Entonces hay un pueblo pequeño, un grupo pequeño, como dice usted, el de Washington, o una congregación grande. El enemigo está atacando de diferentes maneras. Y no solamente en las iglesias, pastor, aquí miramos a Gedeón, que era el líder de esos hombres en una batalla, pero tenemos una batalla espiritual que hablamos como los líderes de la iglesia, pero cuando lo llevamos más cercano, aún los líderes de la cabeza en cada hogar, pastor, el enemigo está quebrantando la espiritualidad en los hogares, la espiritualidad entre el padre y la madre por medio del divorcio, de la separación. Vemos que hay una pelea espiritual, no solamente dentro de la iglesia, dentro de los líderes, dentro de los miembros, sino aún dentro del mismo hogar, donde tenemos que pelear esa batalla día tras día, y solamente la podemos ganar cuando venimos a Jesucristo, que sea nuestro líder, nuestro guiador. Exactamente, y ante todos los embates que está sufriendo el pueblo de Dios ahora, pues con tanto enemigo que Satanás está levantando para destruirlo,
Pues una de las maneras de mantenernos alertas es, como dice aquí el don profético, es esencial tener un conocimiento inteligente de la verdad. Porque de otra manera, porque de qué otra manera podríamos encontrarnos con sus astutos oponentes. La Biblia debe ser estudiada no solo por las doctrinas que enseña, sino por sus lecciones prácticas. Hermanos, es importante que nosotros como pueblo de Dios, si queremos verdaderamente llegar a formar parte de ese remanente final, adoptemos la actitud de aquellos 300 soldados, mantenernos en un estado de alerta con la palabra de Dios, estudiándola. Las verdades, como dice aquí el don de profecía, conocerlas. Hermanos, el que no conozca la verdad presente tal como ha sido dada, será arrastrado por el enemigo. No tendrá el privilegio de formar parte del remanente final. Por eso es que nosotros aquí en este ministerio, amable radioyente, amable televidente, tal vez tú miras que hay mucho tema fuerte, mucho tema basado en la palabra, en la sana doctrina y el don de profecía que fue dado para este tiempo final. Tal vez tú no encuentres mucho tema así, muy enfocado en el sentimentalismo, muy enfocado en la prosperidad que todas las iglesias están hablando ahora, sino que están enfocados en una reforma, en un revivamiento, en un cambio de vida, en un buscar de la santidad. ¿Por qué crees tú que se hace esto? Porque nosotros queremos que abramos, que tú abras los ojos. Dios quiere que abramos los ojos y que la verdad la entendamos. Cuán importante, miren ustedes, dice aquí, es esto, porque de otra manera, dice, no podríamos enfrentar a los astutos oponentes. La Biblia hoy más que nunca, hermano, debe ser estudiada, no solo por las doctrinas, sino también por sus lecciones prácticas. En esta forma, en estudiar la Biblia, en entender bien sus doctrinas y ponerlas por obra, es como el cristiano, el que quiere ser del remanente final, es como está alerta para que el enemigo no lo arrastre por tanto viento de doctrina que está surgiendo ahora, como lo que la hermana mencionaba, música ecuménica en la adoración a Dios, prácticas de ordenación de mujeres al ministerio cuando la palabra de Dios no lo sustenta. Bueno, y tantas otras cosas que se han infiltrado ahora en las iglesias. Y cuánta gente, lamentablemente, se come eso como verdad, porque no escudriña, porque no estudia, porque como los 9,700 que se regresaron de los 10,000 que Gedeón tenía, sencillamente no están estudiando, están acomodados. Así que pueblo remanente, pueblo de Dios, pongámonos alertas, estudiemos las Escrituras. Y muy impresionante, pastor, cómo la lección de este día nos va acomodando algo que pasó literalmente, que fue la guerra con los meñonitas, con Gedeón y sus hombres. Fue algo literal que pasó. Y como usted estaba diciendo, estudiar las Escrituras para que no tengamos ninguna confusión en lo que el Señor y su voluntad es para su pueblo. Ahora lo va a relacionar a nosotros espiritualmente. Ya no es Gedeón peleando a los meñanitas, ahora es el pueblo de Dios peleando una batalla espiritual, porque la hermana White sigue diciendo, nunca deberíamos ser sorprendidos, nunca deberíamos estar sin su armadura. ¿Y cuál es la armadura del cristiano? Dice que la palabra del Señor nos está escrito por las Escrituras, es nuestra armadura, para que no seamos caídos en esa batalla y perder la batalla. Tenemos que estar listos con la armadura que es la palabra de Dios, y es lo que usted mencionaba, tenemos que estudiar. No es suficiente, pastor, ir a la iglesia el sábado, o no es suficiente escuchar una prédica por un CD o un DVD. Tenemos que sentarnos individualmente a los pies de Jesucristo, yo a solas con el Señor, usted a solas con el Señor,
porque pastor, usted tiene su propia batalla, pero usted no puede pelear mi batalla. Exacto. Yo tendré que pelear mi propia batalla y tengo que tener la armadura para poder ser vencedora en el Señor. Y eso solamente se va a llevar a cabo con mi experiencia personal, con mi estudio personal con el Señor. Y ahora, obviamente también como iglesia debemos de estar haciendo lo mismo. Amén. Por eso continúa aquí diciendo, estemos preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamado del deber. Como los 300 que le quedaron a Gedeón. Dios miró que esos estaban preparados. Dios miró que esos bebieron el agua como la lame el perro. Es decir, sabían que el enemigo estaba por ahí y estaban preparados. Mostraron verdaderamente que estaban alertas para la emergencia que pudiera darse. ¿Qué tal si en el momento que estaban bebiendo agua eran atacados? Ellos tenían en mente el tiempo en que estaban viviendo, que era apremiante, que era pues de conflicto, y estaban listos ellos y no fueron sorprendidos. De la misma manera el cristiano que está preparado con el estudio de la Biblia, con su arma, hermanos, igualmente va a hacerle frente a cualquier emergencia, para cualquier llamado que Dios le haga. Amén. Y ahí, aquí sigue diciendo, pastor, esperemos vigilando toda oportunidad de presentar la verdad, estando familiarizados. Y ahora aquí nos dice, ¿en qué áreas? En las profecías, familiarizados con las lecciones de Cristo. Como ahí nos dice que no solamente nos debemos enfocar en un solo punto. Por eso la palabra del Señor da diferentes dones, y en el pueblo de Dios hay el don profético. Tenemos personas que estamos enseñándoles el santuario, personas que están enseñando las profecías, porque el pueblo de Dios debe tener conocimiento de todo lo que contiene la palabra del Señor, y dice que debemos estar vigilando, debemos estar alertos, tenemos que ser un pueblo preparado con el conocimiento. Y el Señor nos dice, si a alguno le hace falta conocimiento, le pidamos ¿a quién? A Dios, que nos da en abundancia, pero Él quiere que tanto usted como yo estemos familiarizados con las profecías, con todo lo que contiene en el ministerio de Jesucristo. Pero hay un punto aquí también, hermana Marta, que me llama la atención, y es que dice que nosotros debemos estar vigilando toda oportunidad de presentar la verdad. ¿Se dan cuenta? No se trata solamente de llenarnos nosotros. No se trata solamente de escudriñar y conocer y ser expertos en el conocimiento. Se trata, hermanos, de compartirlo. Imagínense ustedes la hermana Marta. Ella, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha permitido aprender, anda aquí por Texas ahora, compartiéndolo. Tú tienes un arma, y es las Sagradas Escrituras. Escudriñala, mi hermano, como soldado, como guerrero del Señor, escudriñala. Mantente bien armado con ella. Pero al mismo tiempo, mira lo que dice acá, vigila toda oportunidad de presentar la verdad, de lo que tú has aprendido, de lo que tú has conocido. Vigila toda oportunidad. Cuando vas al supermercado, yo admiro, hermana Marta, hermanas que siempre sus carteras andan tarjetitas de la radio y la televisión. El otro día, no sé en qué lugar andaba, y no tenía nada conmigo. Y me sentía así como desarmado, porque salió una oportunidad, hablando con alguien por ahí, y me dice, y usted dice, ¿de dónde es usted? Y le digo, soy del Salvador. Y dice, pero ¿a qué se dedica usted? Y dice, soy pastor. Le digo, soy pastor. Oh, dice, ya decía yo, dice, algo me decía que usted era cristiano. ¿Y dónde usted pastorea? Y ya le comenté. Y dice, ¿tiene con usted alguna tarjeta? Una tarjeta. Y en ese momentito no tenía una. Estábamos dentro de una oficina, él esperando que lo atendieran y yo también.
miren, no la tengo conmigo, pero si usted me permite, le digo, ya regreso. Hermana, fui al carro y gracias a Dios que ahí tenía una y la traje y le dije, aquí la tiene. En algún momento le llamo, me dice, porque estuvimos abordando una plática sobre las palabras de Dios. Pero pude ver que son oportunidades que el buen soldado debe mantenerse vigilando para aprovecharlas y compartir la verdad. Entonces todo eso Dios miró en aquellos soldados que Gedeón al final le quedaron un estado de alerta, vigilantes, algo que usted y yo también debemos tener. Y pastor, usted dice vigilante en toda oportunidad, y era lo que Jesús hacía. El Espíritu de profecía nos dice, la palabra del Señor nos dice que el Señor buscaba toda oportunidad, como dice aquí, buscando toda oportunidad para traer, para ganar la batalla, sacando almas del enemigo, sacando almas de Satanás, del ejército de él, y cambiándolos para el ejército de Jesucristo. Lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con Nicodemo, lo hizo con usted, lo ha hecho conmigo. Y así como el Señor Jesús nos da ese ejemplo de que, como dice usted, buscaba toda oportunidad, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y impresionante la historia que usted menciona, que la persona le dijo, ya decía, usted es pastor. Cómo la gente nos va a identificar aún de la manera que nos vestimos, aún de la manera que comemos, de la una manera que nos comportamos. Estamos peleando la batalla Exacto. día tras día. Cómo el Señor nos deja todos estos elementos, que tengamos cuidado, porque hay una batalla y el Señor quiere sacar las almas del enemigo, las quiere robar, las quiere enamorar y traerlas al ejército de Jesucristo. Exactamente. Vamos a ver dónde nos quedamos. Dice de que nos mantengamos vigilando. Ok, entonces dice, pero no confiemos en argumentos bien preparados, porque el argumento por sí solo no es suficiente. Dios debe ser buscado de rodillas. Debemos avanzar para hallar a la gente a través del poder y la influencia de su espíritu. ¿Qué entiende usted por esto que dice que no nos confiemos tampoco de argumentos bien preparados? Pastor, se ha dicho, y el Espíritu de profecía lo dice, que una persona puede tener el mejor sermón, pero si no tiene el Espíritu de Dios, las almas no van a ser tocadas. Sí tenemos que estar preparados, pero no con mis propias palabras, no con mis propias ideas, no con mis propios principios, sino preparados con el Espíritu del Señor, pero en su palabra, sus principios. Y eso va a ser lo que va a traer a la gente, la verdad, pero no en nuestros argumentos, no en mis ideas, sino por medio del Espíritu Santo, que va a traernos de las cosas que hemos estudiado. Como dijo, estudiemos de la profecía, estudiemos del camino de Jesucristo en la tierra, su evangelio. Y cuando estamos estudiando, el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer la obra en las almas, va a traerlas, no con mis palabras, sino un escrito está, se gana la batalla. Así que usted, hermana, hermano de la verdad presente, hermano, hermana que quiera ser del pueblo remanente, mire, haga lo que dice aquí. Busque a Dios de rodillas y avance para encontrar a la gente a través del poder y la influencia del Espíritu Santo. Usted dice, no tengo palabras cómo hablarle a la gente, no tengo forma de cómo mantenerme en una conversación, no tengo manera de cómo introducirme. Pero usted quiere ser un soldado del pueblo remanente. Entonces, haga lo que dice aquí, busque de rodillas a Dios, pídale la dirección, dígale, Señor, yo quiero buscar más personas para que sea parte de tu pueblo remanente. Enséñame cómo hacerlo. Dame gracia para saludar. Dame esa perspicacia para poder determinar en las personas el momento justo para poder darles alguna palabra de aliento, el momento justo para poder atenderles en una necesidad, el momento justo también para poder mostrarles tu camino. Todo eso, hermano, Dios miró en aquellos 300 que le quedaron a Gedeón, que manifestaron un estado de alerta. Miren qué interesante la lección de ahora. Hemos estado hablando de la confianza,
Pero vemos que junto con la confianza que manifestaron en Dios, también Dios miró en ellos que eran idóneos para utilizarlos, porque se mantuvieron en un estado de alerta en un tiempo de crisis. ¿Qué más tiempo de crisis como este que nos ha tocado vivir a nosotros? ¿Qué más difícil, hermanos, la situación por la cual nosotros ahora estamos pasando y que se va a poner todavía más difícil? Oh, pero ¿cuánto se requiere entonces? Número 1, confiar plenamente en Dios y mantenernos en un estado de alerta en la obra de Dios. Alertas para que no nos arrebate el enemigo nuestra fe, alertas en el sentido de estar armados con la palabra de Dios y alertas para compartirla con otros. Si gusta, hermana, lo último que está aquí, destacarlo también usted en esta hora. Sí, dice, actuemos con prontitud. Dios quiere tener hombres alertas, como lo fueron aquellos hombres que formaron el ejército de Gedeón. Y aquí nos da el Señor una invitación. Dice que quiere tener hombres alertos. No quiere hombres sabios o que tengan mucho conocimiento de las Escrituras, sino que estemos alertos y recordando los 3 elementos que el Señor nos dio, los 3 requerimientos para ser parte de este remanente, para ser parte del ejército del Señor. Fueron que tuviéramos coraje, que tuviéramos celo por la obra de Dios. Usted tiene celo, usted tiene coraje para la obra del Señor. El Señor le está haciendo un llamado a usted. Dominio propio y la fe son las características. Aquí, hermanos, el Señor nos da una invitación tanto al joven como al adulto, como al anciano. Nadie tiene una excusa para no ser parte de este remanente que el Señor está buscando para los últimos días y pelear esta pelea. Como dijo el pastor, aún con un libro. Y hemos escuchado testimonios que aún por medio de un libro, como el pastor Weiss, él vino por medio de un libro, no vino por medio de un estudio. Pero el Señor miraba el celo, el dominio propio y la fe que él tenía en las creencias que él sabía. Y el Señor utilizó esas 3 características para que el Espíritu Santo lo enamorara en la palabra, en la verdad. Y ahora un ejemplo como este pastor, el Señor lo tiene ahora peleando la batalla para traer otras almas a Jesús. Y Él no es la excepción. Cada uno de nosotros está siendo invitado para que vengamos a ser parte de esa numeración de 300 en Gedeón. Espiritualmente el Señor tiene un remanente que va a pelear una batalla y Él quiere que usted y yo seamos parte de ese remanente para que tengamos la corona que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman y lo obedecen. Amén, hermanos y hermanas. Y todo esto, como dice aquí la última nota que la hermana leyó, hay que hacerlo actuando con prontitud. Tú ya tienes la confianza en Dios, tú eres un tú eres un hijo, una hija de Dios que confía en Él. Bueno, ahora mantente alerta para hacer su obra y actúa con prontitud, porque eso es lo que Dios quiere, tener hombres alertas como los hombres que fueron parte del ejército de Gedeón. Todo esto lo leímos de la Review and Herald del 1 de julio de 1884. Dios bendiga a usted que está escuchándonos o mirándonos. Dios bendiga a usted que tal vez oyendo esta lección ha sentido ese llamado de querer ser parte de este remanente escogido. Pues ya usted ha mirado las características, confianza plena en el Señor y luego mantenerse alerta para que allí, hermanos, Dios nos pueda usar. Que Dios nos bendiga y así este día, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, recuerden, alertas. Y creo que de terminar vino a la mente, y lo voy a comentar, hermana Marta. Hay en la iglesia de Advenimiento un hermano que usted me estaba comentando ayer, es un hermano ahí en la iglesia que es líder y que usted dice que le mira a él que es bien atento. Pues le quiero decir de ese hermano. Y voy a contar esto, hermanos, porque ese es el espíritu que tenemos que... Un soldado alerta, eso es lo que tiene que manifestar. Ese hermano
yo lo observo en la iglesia, que de repente me ve que estoy parado y yo lo veo que está por ahí. Y tal vez me ve que tal vez estoy viendo algo y de repente mire cómo actúa. Yo siento que está él por ahí. Y de repente yo dejo de hacer aquello y volteo a ver. ¿Se puede? Me dice. Claro, hermano, le digo. Aquella señora que está allá, me dice, ha venido a la iglesia ahora por primera vez. Hablé con ella, me dice, y dice que está oyendo la radio y está viendo la televisión desde hace tiempos. Amén. Y está, me dice, tan contenta que le hice la invitación para que entonces se anime a formar parte de este pueblo. Eso me lo dice hoy. A los días me vuelve a decir, aquella señora que está allá, me dice. Es un soldado que está alerta. Amén, gloria a Dios. Pero igual que él, hay otra hermana en la iglesia. Y lo voy a decir para que se animen a seguirlo haciendo. Amén. El hermano Sergio es ese hermano. Y la otra hermana es la hermana Lucy Reina. La hermana Lucy Reina, ella igual. Pastor dice, venga. Ella va más allá. El hermano Sergio solo me lo señala, me habla de ellos y me dice lo que él ya les dijo. La hermana Lucy Reina va más allá. Él dice, pastor, venga. Hay una señora que ha venido y quiero que la salude. Quiero, me dice, que ella sepa de que pues, ella ya sabe que usted es el pastor, me dice, pero quiero que la salude porque yo hablé con ella, está muy contenta, ha venido por la radio y la televisión y me lleva a la hermana a saludarle, yo le doy la bienvenida a esa visita, pero ella siempre me hace eso. ¿Por qué? Porque están alertas. Amén. Saben que Dios los tiene en Así esta es. obra para ver cómo, no solo ellos prepararse para ir al cielo, sino que también ver cómo a otros pueden introducirlos. Entonces, cuando veo ese espíritu de la hermana Lucy Reina, del hermano Sergio Hernández, yo digo, ese es el espíritu que todos debemos tener. Un espíritu de alerta. Un espíritu donde no solamente confiemos en Dios y nos gocemos en Dios, sino que también nos mantengamos alertas, estudiando la Biblia y también viendo cómo traemos a otros a formar parte de este remanente. Dios te ayude a ti ahora para que cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela, donde quiera que andes, te mantengas alerta y como buen soldado, compartas lo que Dios te ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermosa lección, Señor, la que nos das. Cómo nos dices que la confianza plena se tiene que depositar en ti y no en el hombre. Como lo que hicieron aquellos 300 de Gedeón, que juntos con su líder depositaron la confianza en ti. Pero también como tú mirabas en ellos, Señor, ese estado de alerta en el que estaban y te proveíste de ellos para ser el remanente con el cual se ganó la victoria. Hoy, Señor, te ruego que nosotros también podamos anhelar ese espíritu de los guerreros de Gedeón, que anhelamos también nosotros, Señor, ser escogidos igualmente. Ya sabemos lo que tú observas en las personas. Número 1, que confíen en ti, que confíen en tu palabra, no en sus armas terrenales. Y número 2, que tengan ese dominio propio, ese coraje, esa fe y ese estado de alerta con el cual tú puedas llevar adelante tu reino. Señor, te ruego para que este día, de una manera especial, nosotros podamos anhelar esto y poder obtenerlo. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo no dormido, a ser un pueblo despierto, a ser un pueblo que escudriña las Escrituras, a ser un pueblo que conoce la verdad para no ser arrastrado por el error, a ser un pueblo que también está alerta para ver cómo contrarresta los ataques del enemigo y para ver cómo le arrebata al enemigo almas que tienen trampadas. Ayúdanos, Señor, a ser como los guerreros de Gedeón. Escógenos, Padre, como pueblo remanente. Si carecemos de estas cualidades, dánosla hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.